al Mercosur se le exige más de lo que puede dar. O dicho de una manera más clara, el Mercosur no puede ser otra cosa que los países que lo integran. Y los países están mal, a diferencia de los últimos 15 años. O sea, si uno repasa, tenemos más que Venezuela en crisis, yo diría Brasil en crisis. Eso explica mucho más este momento que la situación de Venezuela. Además, porque Venezuela nos acostumbra a las crisis, igual que Argentina. Lo nuevo es un Brasil en crisis, un Brasil con una orientación no clara sobre la política internacional. Y eso es letal para el Mercosur. La definición de Brasil es clave para el horizonte del Mercosur. Entonces, no puede el Mercosur irle bien si le va mal a los países. Y esto me recuerda a Europa y a lo que hablábamos en un programa hace poco sobre el Brexit. Es imposible que hoy hablemos bien de Europa cuando está todavía asimilando la crisis de la salida de Gran Bretaña. Entonces, en general es una técnica que tienen los gobiernos cuando tienen problemas de patear la pelota para adelante, decíamos en mi barrio, ¿no? Es decir, echarle la culpa a algo que está más lejos, más difícil de ubicar. Y hoy es el Mercosur, porque en realidad los problemas lo tienen los países y lo transfieren al Mercosur. Venezuela, que le viene muy bien y por eso radicaliza el discurso, colocar su crisis más allá de fronteras. Un enemigo externo. Echarle culpa a otros. No sé si enemigo. La había agarrado con la OEA y con Almagro, ¿no? Ahora encuentra en el Mercosur y en la Triple Alianza y en un montón de disparates, porque ubicar el Plan Cóndor en equivalencia a esta situación es realmente como mínimo de mal gusto. Entonces, pero también los otros países, particularmente Brasil y Paraguay, de alguna manera hacen lo mismo, particularmente Brasil, que tiene un problema enorme para empezar a buscar el problema afuera. Y si no, veamos lo que pasó con la inauguración de las Olimpiadas, ¿no? Temer no ha logrado salir de Brasil y se pone a hablar de otro país. Entonces, yo diría, tenemos en primer lugar, más que una crisis del Mercosur, una crisis de países que lo transfieren al Mercosur. Y al Mercosur no le puede ir distinto de lo que le va a los países. La segunda explicación que yo tengo, que está fuera de este análisis que hacemos todos los días mirando la televisión y viendo las noticias puntualmente, es que cambió la correlación de fuerzas y la realidad política de la región. Y eso que hasta ahora lo habíamos registrado electoralmente, empieza a tener consecuencias en la política internacional. Entonces, empieza un tiroteo que tiene que ver con definiciones políticas. Por eso el canciller uruguayo tiene razón cuando dice que hay mucho de esto que tiene que ver con política y no con lo jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Paraguay vuelve por su venganza en relación a Venezuela y dice no tiene autoridad política Venezuela para conducir el Mercosur. Una definición política. Después le agregan elementos jurídicos. Brasil hace lo mismo. Una comisión del Senado brasileño acaba de decir que no tiene razón la presidencia brasileña al señalar que Venezuela tiene pendiente aprobar algunos acuerdos. Entonces, fíjense que hay hasta polémicas internas en los países. Quiero decir con esto, es todo muy débil y hay una combinación de crisis en los países y de debilidad política en la región que ubican este debate como si fuera un problema de la presidencia. Y lo peor, y acá es donde yo creo que hay que poner acento, es que se esconde detrás de esto la verdadera razón por la cual los países empiezan a afectar la estrategia de integración. Lo digo más claramente. Uno recurre permanentemente a los medios y empieza a ver dentro de Brasil el discurso de Serra, la principal figura de política internacional brasileña, el que realmente dice lo que piensa. Que estuvo acá en Uruguay. Que estuvo en Uruguay, que intentó que Uruguay se mantuviera en la presidencia pro tempore, para eso vino durante más meses. Y en definitiva lo que Serra dice es, Brasil tiene que replantearse su pertenencia al Mercosur. Esa es una discusión de fondo, no la presidencia venezolana. Eso realmente una discusión que debería instalarse y que Uruguay tendría que plantearse qué pasa si Brasil realmente se quiere cortar solo, de vuelta como hablábamos en mi barrio. No estamos hablando de la flexibilidad que Uruguay le ha reclamado al Mercosur, es otra cosa. Es Brasil diciendo, me aburrí del barrio, soy yo quien puede definir la política exterior, no solo de la región, sino, en fin, en particular de mi país, y necesito las manos libres. En verdad eso es dramático, porque más allá de las teorías de mayor flexibilidad necesaria o de las limitaciones que tiene el bloque para negociar,
todos sabemos que a nadie le interesa negociar con la región si no es con Brasil. Bueno, lo hablábamos cuando hablábamos de la Alianza del Pacífico, que México era lo que es Brasil en Mercosur, en la Alianza del Pacífico. Y ¿no? México juega solo. Y mucha gente dentro de Brasil dice, ¿por qué vamos a seguir asociados a una región que nos trae problemas? Que no es verdad, porque a Brasil le ha ido muy bien con el Mercosur. Pero es un argumento que está pesando. Lo que quiero decir es, si no aparecen estos temas, vamos a seguir teniendo crisis por presidencia, mañana crisis por una medida, pasado... Además, imaginen, con este tipo de declaraciones, volver a calmar las aguas va a llevar mucho tiempo. Y en realidad lo que uno debería pensar es que, primero, Brasil tiene que definir si tiene una presidencia estable o no, y eso va a pasar este mes. Si se queda Temer o vuelve Dilma. Podemos hacer todo tipo de elucubración sobre esto, pero está claro que hoy es una indefinición. Y con indefiniciones es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, lo que hoy le pasa al Mercosur no tiene que ver con una presidencia ni con un hecho puntual. Tiene que ver con dos cambios sustantivos que hoy nos van a tener, en primer lugar, frente a una crisis y mañana frente a otra. Por lo cual, poner en agenda los temas sustantivos son los que deberían priorizarse para salir de este atrolladero. Paraguay, ¿qué hace? Le está pasando, lo decíamos, la factura a Venezuela. Recuerden que entra Venezuela al Mercosur en el momento que Paraguay es suspendido del Mercosur, por aquella época en que se hace el juicio político a Lugo y se lo desplaza de la presidencia. En ese momento ingresa Venezuela, un tema muy polémico, lo fue incluso en Uruguay. Le está pasando factura, le está diciendo ahora me toca a mí ser el que te deja fuera. Patético, no es un proceso para manejarlo así. Entonces no podemos decir que Brasil y Argentina están organizados detrás de una idea así, particularmente Argentina. Brasil tiene muchos problemas de legitimidad en estos momentos para opinar. Argentina es distinto y Argentina ha virado en los últimos días su posición que venía siendo, también un tema que hablamos aquí, muy cuidadosa de su canciller para seguir compitiendo en las Naciones Unidas como secretaria general, que acaba de haber una votación muy importante y la ubica como tercera. Prácticamente quedaron afuera 10 y Susana Malcorra está corriendo y tiene mucho temor, y no se olviden que Uruguay y Venezuela integran el Consejo No Permanente, están dentro de los 15 votos que resuelven este tema, Uruguay y Venezuela. Entonces, para Argentina hay que evitar que Argentina quede en el paquete de este triángulo o de este triste mensaje de la Triple Alianza, como tampoco Uruguay puede quedar en un paquete que no le corresponde, que en este momento, en todo caso, a Uruguay se lo tiene que ubicar como un país que ha dicho vamos a cumplir con la legislación y con lo que jurídicamente establece el Mercosur. Ahora, una salida tiene que haber, y esa salida, lamento que esto moleste, va a tener que ser política, con fundamentos jurídicos, pero hay una falsa, digamos, contradicción entre estas dos cosas que ha alimentado mucho el discurso en Uruguay, ¿no? Yo creo que va a haber una decisión política que tiene que tener sustento jurídico, que debería ser que la presidencia no va a quedar en nada. Esto es inevitable, no va a haber presidencia. Y vuelvo al principio, no es tan importante. El Mercosur puede funcionar sin presidencia. Entonces, de lo que se trata es de esperar, 23 de agosto es un día clave, en donde vuelven a reunirse de manera los 4 originarios del Mercosur y van a intentar encontrar una solución. Los fundadores, aparece una amenaza de suspensión y de sanciones a Venezuela por no haber cumplido todos los trámites, un disparate, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, y Uruguay tendrá que intentar alguna solución intermedia, ojalá con Argentina, que permita que el Mercosur funcione, porque sería una muy mala noticia que el Mercosur no funcionara, sobre todo para Uruguay, y que pueda destrabarse un proceso en el cual la presidencia no sea el botín de guerra por el cual se están peleando todos.